Bien, buenísimo. Buenos días a quienes nos escuchan y ven desde ya. Pues hoy toca esta charla con Juan Carlos Barrios, guitarrista, bueno, y no solo guitarrista, también amante de los sintetizadores, diría yo, productor, etcétera. Bueno, creo que no necesitas ninguna presentación. Te agradezco por este espacio y bueno, vamos a conversar pues de todo un poco, es decir, de tu experiencia, digamos, con la música, que es lo que yo creo que, digamos, que a lo largo de tu vida ha ocupado por lo menos una buena parte de ella. Entonces, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes y cómo has llevado este tema de la Gracias, cuarentena. gracias Gerson, buenísima onda, gracias por la invitación, ahí súper animado ahí con todas las preguntas que tengas, hablemos de lo que sea, de música, de todo, genial. Pues bien, fíjate que por suerte lo he llevado bastante bien porque en el caso de Bohemia veníamos tocando y cuando empezó todo esto, pues para nosotros fue un parón, eh, Claro. un desaceleramiento, digamos, que tuvimos y nos vino bien para poder hacer música, acelerar otra vez los conciertos, pero yo lo veo un poco difícil. Esperemos que el otro año ya se pueda, ¿no? Claro, sí, definitivamente fue una pausa. Te estoy oyendo un poco entrecortado, como me preguntaste al principio cómo estaba la conexión, pero ahorita creo que va bien. Ah, ok, si quieres y si no, me puedo cambiar de un lugar que esté más cerca del router sin pena. Bueno, es que es intermitente, ¿no? Por ratos, pero vamos a seguir Sí, y bueno, sí, yo veo. no te preocupes, nos cambiamos. Eso es lo bonito de esto, es que podemos cambiar así. Perfecto. Aquí sí va a ser mejor, estoy seguro. Bueno, gracias. Ok, ahora sí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues empecemos creo que vamos a ir como del presente al pasado. Así más o menos concebí yo la entrevista. Nuevo disco. Contanos cómo fue este viaje. El disco fue, entiendo, maquetado en Panajachel, grabado en México. Contanos un poco detalles de la nueva producción que no tiene mucho tiempo en realidad de haber salido. No, realmente el disco salió el viernes pasado, o sea, tenemos una semana y un día de haberlo lanzado. Súper emocionados con este nuevo lanzamiento. La verdad es que la historia del disco es muy bonita también. Como te comentaba antes, ¿verdad? Nosotros veníamos pues de estar tocando todos los fines de semana. Bohemia casi siempre estaba entre 30 a 35 conciertos al año y nunca teníamos tiempo para componer. Digamos que en las pruebas de sonido nos juntábamos y sacábamos riffs, ideas, Mm, pero no, pues no teníamos el tiempo como para estar juntos. O sea, digamos que siempre estamos juntos, pero no de alguna forma, porque los conciertos es otra dinámica, ¿verdad? Entonces, pues llegó el momento en que ya teníamos que sacar otro disco. El último que se había sacado era Imaginaria Sonora, ujú, que salió en 2015. Vino esta oportunidad, teníamos unos amigos que tienen una casa en Santiago Atitlán y la alquilamos y dijimos, pues nos vamos 15 días con el productor, montamos un mini estudio en esta casa y vemos qué sale, ¿verdad? Y fue muy linda experiencia, fue en enero del 2019 cuando nos juntamos y en esos 15 días salieron 11 canciones. La idea era hacer 11 canciones y de ahí elegir 8 para el disco, ¿no? Y las 11 se quedaron, ¿verdad? O sea, digamos que las 11 pasaron el filtro. Vino el productor Phil Vinal, que es un productor inglés que vive en Ciudad de México, y se vino a Guatemala con Juan Sebastián, que es un colombiano ingeniero de sonido. Montamos el estudio, como te conté, y ahí surgió como toda la magia del disco. Y ya después, un mes después, en marzo del 2019, nos fuimos a Ciudad de México al estudio de Panoram, que es el estudio de esta banda Zoé en México. Ellos ujú. tienen un complejo de estudios muy lindo ahí en
en la Ciudad de México, y entonces ahí ya grabamos en 15 días todo lo que habíamos hecho en Santiago Atitlán. Entonces es lo lindo de este disco, que tiene como dos polos, como que viene de dos lugares muy distintos, porque, o sea, imagínate estar en Santiago Atitlán, es una especie de retiro espiritual, creativo, como le quieras llamar, ¿va? Sí, Manicomio también. Entonces, y de ahí, o sea, estar entre la naturaleza, un lugar súper bonito donde fluyen todas las ideas, y luego te vas a Ciudad de México, donde ya es más intenso, pero también tenés más acceso a otras cosas. Para nosotros fue muy importante estar en México porque nos dimos cuenta de otras cosas que a veces en Guate estamos un poco aislados, ¿verdad? Sobre todo a nivel ujú, cultural. Entonces sí, todo eso influye en un disco y ahí quedó plasmado todo esto que te estoy hablando en el disco. Y pues tiene una semana de haber salido. La verdad es que hemos tenido muy buena retroalimentación del público y de gente que ya no escuchaba incluso Bohemia, que le ha gustado este disco. Y eso nos llama mucho la atención porque es el sexto álbum de estudio de la banda y pues después de muchos años cuesta seguir estando vigente, ¿no? De alguna forma. Y eso es un poquito en sí, resumen como se hizo el disco. increíble. ¿Y cómo te preparas vos, digamos, personalmente para grabar un disco que prácticamente compusieron en un tiempo, en un periodo tan corto? Es decir, ¿cuánto tiempo le dedicas a ensayar las canciones? Pienso en la diferencia en ensayar en solitario y ensayar con la banda, por ejemplo. Sí, pues fíjate que en el caso de Bohemia me gusta mucho la dinámica porque es como te decía, en las pruebas de sonido nos juntábamos a tocar un sonido y sobre eso hacíamos una canción y ya se nos quedaba grabado. Antes de irnos a Santiago de Titlán, yo lo que hice fue, tengo un cuaderno donde voy grabando, donde voy, ¿cómo se llama? Anotando todos los acordes de ciertas ideas. Pero ya cuando estás ahí con tus amigos y con el productor, la verdad es que todo cambia. Vos venís con una idea y todas tus ideas se van por otro lado. Phil es una persona que le gusta mucho deconstruir todo, ¿verdad? Entonces le gusta mucho como cambiar la esencia de las canciones, que al principio eso te causa pues un pequeño disgusto, porque decís yo vengo con mi idea, pero él digamos que lo destruye y lo vuelve a componer de otra forma. Y eso es bien, bien lindo, bien especial. Entonces, este es el segundo disco que hacemos con Phil, entonces ya estamos como que acostumbrados que La vamos y a ver qué deconstrucción. pasa. Te nos van a tijeretear todo ahí, ¿verdad? Y se va haciendo un collage de lo que va saliendo también, ¿verdad? Claro. Y mira, esta pregunta la tenía pensada para más adelante, pero te la hago de una vez porque es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es, o sea, cómo es trabajar con un productor, porque, cabal, como decís, pues te tijerea, ¿no? Y hay como cierto disgusto porque pues invertiste tiempo y emociones, sobre todo esa parte que me llama mucho más la atención, en, por ejemplo, crear un riff, hacer un estribillo, etcétera. Y entonces, ¿cómo es enfrentarte, digamos, enfrentarte a un productor que sabes que te va a cambiar y qué chance hay de como de negociar y decirle, no, esto yo sí preferiría que se quede así o él tiene la última palabra? ¿Cómo es eso? Contanos. Sí, pues fíjate que cada disco de Bohemia ha tenido un productor muy particular. Phil ha sido el único que ha producido dos discos. Ujú. Eh, pero pues ahora que me estás preguntando, recuerdo todos los productores que hemos tenido y mira, yo creo que con el tiempo uno llega a aprender que tenés que saber pues cuáles son las batallas que vas a luchar, ¿verdad? Básicamente, no puedes estar pidiendo todo el tiempo. Hay cosas que tenés que dejarlas ir, ¿verdad? Y dejar que el productor meta su mano y otras en las que vos puedes decir, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? O sea, yo voy a dejar esto y voy a dejar tu otra parte, pero también es sano. Yo siento que es muy sano tener un productor, sobre todo en bandas donde Bohemia es muy particular, todos somos muy creativos, todos queremos aportar, a veces queremos imponer ideas. Entonces, Mm, es importante como tener un árbitro. Para mí un productor es un árbitro del partido, vamos. Es el árbitro que dice, no, esto sí, esto no, aquí te saco la tarjeta roja, aquí. Eso es muy parecido al fútbol. Eh, sí, es eso, a vos es tener a alguien que también pueda llevar como la idea de todos y poder conducirla por una ruta, ¿verdad? Porque es muy fácil perderse en una banda, sobre todo con el tema de los egos.
yo no sé, yo siempre he visto que en todas las bandas hay egos y eso a mí me parece sano, no me parece malo tampoco. Es bueno que hayan egos porque la creatividad también se puede dejar llevar por un ego y puede conducirte a cierto lugar. Entonces, pero si digamos no tenemos a esa persona que va liderando, se puede perder uno y te puedes pasar días y días componiendo y cambiando las cosas sin tener esa persona que dice, no, hasta acá, aquí se acabó y aquí nos vamos, ¿verdad? Y eso es un poco lo que hace un Claro, productor, ¿verdad? claro, claro. Ya, Y sí, solo, también, perdón que te dime, interrumpa. Y no, otra dime. cosa muy especial de Phil es que yo creo que ha sido el único productor que nos ha aguantado. Entonces, eso es otra cosa, vamos. Es complicado estar dirigir una banda, vamos. Es como estar dirigiendo 5 niños al final o sí, pues llegar a esos acuerdos, ¿verdad? Sí, claro, que supongo que también es parte de la riqueza, ¿no? Del disco, o sea, ver cómo nació y luego, o sea, digamos, cómo se concibió y luego ver cómo nace, digamos, cómo sale a que la gente lo pueda oír. O sea, tiene mucho que ver también con eso. Y bueno, ahora quiero preguntarte tu proceso creativo personal, ¿cómo es? Hablabas, por ejemplo, de un cuaderno con acordes, ¿qué más? ¿Cómo, por ejemplo, te enfrentas a la hoja en blanco, ¿no? Que es una cosa que a quienes hacemos arte, ya sea escrito o musical, de vez en cuando nos llega y nos visita. Pues yo creo que es un momento que tenés que dejar fluir un poquito tus emociones. Pues la verdad es que yo no, de joven no estudié nada de arte. Realmente todo fue pues como muy salvaje de alguna forma. Nosotros trabajamos así, dejamos que salgan las emociones. Ya con el Ya. tiempo, después que fui estudiando música y sonido, me di cuenta de que hay formas de poder canalizar esa energía, pero casi siempre lo he hecho pues como lo aprendí desde pequeño, así a lo salvaje, como te digo. Y básicamente es como vos te sentís en ese momento, conectas con la canción. Si la canción es alegre y vos te sentís triste, pues voy a meterle un tono triste, ¿verdad? Y si la canción es muy lenta y vos estás en un rollo de fiesta, pues le vas a meter. Es como dejar un poquito que fluya. Yo siento que es una terapia. Al final el arte es una terapia, es una forma de sacar tus emociones, ¿verdad? Y, y qué lindo que eso se pueda quedar plasmado en un disco. Eso me parece alucinante, ¿verdad? A diferencia de pues ir normalmente a terapia que solo hablas con alguien y las cosas se quedan ahí, esto se queda plasmado en una emoción. Además que pues en el caso de la guitarra es otro lenguaje, ¿verdad? Entonces querer como dejar esas emociones a través de ciertas notas o efectos, eso me parece alucinante, ¿verdad? Pero sí, básicamente es eso, de dejar fluir tus emociones, ¿verdad? Bien sencillo, ¿no? Ya. No creo que haya Precisamente, mucho misterio tampoco, ¿verdad? sí, claro, la espontaneidad es fundamental, digamos, en el momento de la creación. Hay una historia que a mí me pareció, la verdad, te lo digo así, brutal, brutal, que contaste hace meses, creo, en tus redes, sobre el uso de un artilugio, llamémosle así, para grabar la canción Sin Pausa ni Demora, que es un sintetizador SX150. Me llamó mucho la atención que venía como, o sea, contabas ahí que venía como entiendo, en una revista, y era como una especie de rompecabezas, y además la revista era para niños, pero bueno, no. Contanos vos la historia o sea, cómo hiciste y cómo es que también te llaman la atención este tipo de aparatos raros. Sí, fíjate que eso fue un viaje que tuvimos en el 2018. Tuvimos una gira por Estados Unidos que fue bastante larga en la costa oeste, y estuvimos mucho tiempo en San Francisco. Entonces aproveché a quedarme unos días ahí. Yo no conocía San Francisco, la verdad que es una ciudad alucinante. Eh, y siempre me llamó mucho la atención, pues está el Chinatown, que es el clásico, ¿verdad? Donde van todos los turistas, pero está también el Japantown, ¿no? Este Mm, barrio japonés, que es muy curioso porque es como una especie de mall, pero como subterráneo. Entonces fui a este lugar porque me encanta, siempre me ha fascinado mucho todo este rollo del arte japonés y todas las cosas que tienen.
Y entonces entré a una librería donde hay revistas que son para niños, básicamente, eh, pues en Japón, ¿verdad? Es súper normal ir a comprar a un kiosco, me imagino. Yo nunca he estado en Japón, pero es normal ir a comprar este tipo de revistas que traen un sintetizador para armar, ponete cosas así que yo cuando lo vi me voló el coco. El otro era para Sin armar duda. un robot, cosas así, ¿va? Que sí, o sea, Sí, no, sí, una por eso te especie decía. de revistas como Mecánica Popular, como estas revistas que habían donde podías construir. Entonces ahí estaba el sintetizador y lo podías armar súper fácil. Obviamente, pues las instrucciones no entendí un carajo porque todo está en japonés. Y así como pude, estuve viendo tutoriales en YouTube y lo armé. Entonces, yo sabía que, como era segunda vez que trabajábamos con Phil, a él le encantan todo este tipo de juguetes y cosas raras que están por ahí y meterlas dentro de un disco. Entonces me llevé todos estos aparatos que he ido coleccionando durante el tiempo, sintetizadores, y así fue como pues, lo metimos y pegó perfectamente bien el sonido, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y todo el disco tiene un montón de juguetes que usamos. Cuando fuimos al estudio en México, por ejemplo, Phil, imagínate, él tiene una colección de teclados de estos Casio antiguos, ¿verdad? Donde tienes cajas Mm, de ritmos, sonidos. Y todo eso se utilizó para el disco, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Es una bonita historia porque realmente es un... siempre andamos buscando. Yo creo que eso nos gusta siempre que andamos viajando, andamos buscando así en mercaditos, cosas raras, vamos, que puedas meter en tus discos. sí, sí, además, digamos, el sonido es que, por cierto, está en, o sea, se escucha en la canción, lo puedes escuchar, pero en la historia que contás en tu Instagram, o sea, está, digamos, ya aislado de la canción el aparatito, que me parece de verdad una historia genial y bueno, el uso, digamos, en la canción y todo. Y bueno, ¿cómo te llevas con el uso de este tipo de artilugios, le digo yo? Tomando en cuenta que Bohemia, digamos, tiene también a una persona que pues se encarga como concretamente de los sintetizadores en vivo, por lo menos. No hay como, no sé, algunas tensiones ahí entre ustedes. Pues la verdad es que no, porque yo siempre me he encargado, como dice Giovanni, el encargado del laboratorio, ¿va? Entonces me he encargado de los Mm, sonidos raros en Bohemia. Eh, Desde el inicio siempre estaba como grabando samples, sacando sonidos de cassettes, de discos de vinilo. Entonces, pues por suerte me han dejado ese departamento, el de los sonidos raros. Entonces, incluso hay sonidos que hago con la guitarra que no necesariamente son notas. Eh, sí. entonces, pues ahí tengo total libertad con esto, ¿verdad? Y como te digo, siempre estoy buscando pues efectos y cosas que suenan un poquito, pues para no seguir haciendo lo clásico del rock, que es siempre pues la guitarra, ¿verdad? La guitarra puede llegar a Ujú. ser un instrumento también muy predecible, ¿verdad? Entonces, me parece alucinante que hoy en día no, las bandas no utilicen medios electrónicos para su música. O sea, ¿verdad? De por sí la guitarra es un instrumento muy antiguo que no se ha modificado para nada y es bonito, me encanta, pero sí hace falta una modificación, ¿verdad? Yo comparo mucho las guitarras con los carros, por ejemplo, ¿no? Que es mecánica muy antigua, ¿verdad? Que en el 2020 se sigue utilizando. Tiene su belleza eso, pero también a veces puede ser un poquito predecible seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Y tenés algún proyecto de modificación de una guitarra? Pues fíjate que no, sí he modificado pedales de guitarra, eso sí me gusta mucho, eh, pero guitarras en sí no. En el futuro quisiera como construir una guitarra que tenga que ver con lo que, pues, con lo que yo quiero. De hecho, lo he hablado con, no sé si conoces a Chele Longis, que es aquí de los más famosos, el Chele de los que arregla guitarras y Ah, tunea Luthier. guitarras, el luthier, y él ha hecho guitarras pues personalizadas. Mm. Incluso va a buscar madera de hormigo, ponete para hacer la guitarra, cosas como muy interesantes. Y en el futuro sí quisiera hacer un proyecto de una guitarra, pues con tus especificaciones, vamos. Ese es como que el sueño de todo guitarrista. Pero luego Claro, está también que es un poquito caro hacerlo, ¿vamos? No es tan fácil. Pues claro. eso, tenés que ir a buscar los materiales, ¿verdad?
Sí, precisamente hay una marca de guitarras que ya es, digamos que es, yo creo que la primera, que yo conozco, la primera modificación, digamos, rara, entre comillas, en una guitarra, y es que puedes afinarla, digamos, o sea, puedes cambiar, por ejemplo, pasar a un drop D, por ejemplo, solo con girar una perilla, por ejemplo. Entonces Wow. eso, digamos, ya, o sea, vos tenés como la idea desde mucho antes y ellos ya la hicieron, y capaz que tu guitarra podría quedar un poco por ahí. Pero Sí, algo así, o que puedas cambiar incluso pues, diferentes sonidos, sonidos, ¿cómo se llama? Muy parecidos a la cítara, por ejemplo, algo así me gustaría hacer en el futuro. ¿Va? sí, claro, sí, brutal. Bueno, también en tus historias, hace poco estuviste publicando como respuestas sobre, Ah, sobre sombras los en el samples jardín. que tienes Sombras en el Jardín, y de hecho yo no me había percatado de, de la gran cantidad de samples que tiene Sombras en el Jardín. Y me puse a pensar, y tampoco me había percatado de la gran cantidad de samples que tiene o sea, que tienen Bohemia Suburbana en general. Entonces, Sí. contanos cómo surge esta pasión, digamos, por los samples, y qué te pasó en la infancia o en la adolescencia. ¿Qué te pasó? Vamos, ¿cuál fue tu Sí. trauma infantil? Claro, No, o sea, fíjate que sí, ¿cuál es el pues parteaguas? fíjate que yo, bueno, mi papá por mucho tiempo fue DJ de radio, entonces crecimos, pues yo crecí en mi Mm, casa con una colección muy grande de discos de vinilo y escuchando música todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, y siempre le han gustado que los aparatos, vamos, de sonido, micrófonos, cosas así. Entonces yo creo que ahí está el tema ¿verdad? Desde niño siempre estaba, o sea, no te miento, yo me acuerdo que a los 5 años me estaba enseñando mi papá a poner la aguja del vinilo en el tocadiscos, cosas así, vamos. ujú. O por ejemplo tenía unos micrófonos y siempre me grababa la voz y después lo veía en el cassette, pero te estoy hablando así de, pues, chavito, 5 o 6 años, ¿verdad? Y entonces, pues de ahí viene toda esta obsesión por esos aparatos, creo yo. Y también que él se dedicó mucho tiempo a grabar, le encantaba grabar, y no solo grabar, tenía cámaras, tomaba fotos, grababa muchas cintas de cosas de la radio, él quería hacer como una especie de Mm, archivo sonoro, pues sin querer, pues no sabía que era un archivo seguramente, pero su pasión era acumular sonidos y cosas así. Entonces de ahí viene un poquito que cuando nosotros grabamos Sombras en el Jardín, yo tenía varios de esos cassettes de su biblioteca, cassettes que grababa, ponete en los famosos golpes de Estado o cada vez que había toque de queda, pues, o sea, en Guatemala en los 80 fue una época así bien, bien turbia, ¿va? No era así muy, sí. a cada rato pues pasaba mucho y tu única fuente de información, digamos, pues era la radio. Entonces él grababa muchas cosas de la radio de esa época. Y pensá que para nosotros en los 90 pues estábamos saliendo de eso, ¿verdad? Y, pero todavía lo teníamos atrás, entonces mi idea fue como meter un poquito de sonidos de toda esa etapa, ¿verdad? De los 80 y todos estos discos de vinilo. Y de ahí viene la idea de meter estos sonidos. A aquellos les gustó mucho también la idea de que pudiéramos no solo hacer música, sino meter como cosas que fueran un documento. En esa época, ya Mm, como Bonafina, que era el que estaba grabando el disco, tenía un sampler, me recuerdo. Sampler, pues para los que no saben, es un aparato que lo que hace es que graba trocitos de audio y vos los puedes disparar después de otra forma. Y yo tenía 18 años, yo cuando vi ese aparato dije, wow, yo quiero una de esas cosas, ¿verdad? No sabía ni cómo se llamaban. Entonces lo que hicimos con el sampler fue agarrar sonidos, hay muchos sonidos de los discursos de Ríos Montt en el Congreso, cosas de un montón de cosas que estaban sucediendo en esa época. Y era como hacer también una parodia, como una forma de, no sé qué estábamos haciendo realmente, pero sabíamos que era un momento como de, pues no sé si de denuncia o como de exponerlo, ¿verdad? claro, de Eh, dejarlo. lo que hablábamos al principio de la creatividad, pues dejar fluir tus emociones y tus cosas y todo eso se quedó en ese disco. De hecho, pues Sombras en el Jardín, por eso tiene un montón de samples
de radios, temas del conflicto armado, tiene un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, y en esta parte no puedo dejar de mencionar Radio Zumbido, ¿no? Que entiendo que es un poco esa idea también, ¿no? De ahí Contanos un también poco viene. cómo Sí, fue, en cuánto tiempo hiciste, entiendo que son 2 álbums, ¿en cuánto tiempo los hiciste? sí, fíjate que este proyecto, digamos que fue ya mi proyecto aparte de Bohemia, Ujú, y te hablaba de este aparato, del famoso sampler. A mediados de los 90, pues ya ganábamos un poco de dinero con Bohemia y entonces me pude comprar un sampler. Me acuerdo que era un sampler, era un aparato rojo, ¿verdad? Y para mí era como, o sea, de hecho dejé la guitarra a un lado, o sea, la cultura del sampling es alucinante, viene desde el hip hop, ¿verdad? La ujú, cultura de robarse pequeños trocitos de discos de jazz, discos de blues y poder crear música sin tener conocimientos de música, sino solo, eso es un collage, digamos, vamos, una ujú. forma de hacer collage sonoro. Entonces, a mí me encantó todo eso y con el sampler empecé a hacer música electrónica. Electrónica de esa época, digamos, que tenía mucha influencia del hip hop y toda esta como corriente alternativa del sampling. Y entonces, pues lo que hice fue que empecé a samplear sonidos de la radio AM en Guatemala. Yo en esa época vivía en el lago de Atitlán, vivía en San Marcos La Laguna. Entonces, lo primero que salía en la radio, pues lo sampleaba y lo iba manipulando. Y con eso podías hacer beats, pues sonidos musicales. Y de ahí salió este disco de Radio Zumbido en el 99, si no estoy mal. Sí, 99. Entonces era una especie de música electrónica hecha pues en Guate con sus sonidos y con todas estas locuras. Eh, lo escuchó mucha gente que vivía ahí y me dijeron, mira, ¿por qué no lo publicás? Entonces lo mandé a una discográfica en Bélgica que lo mandé a un montón de discográficas, ¿verdad? En Ujú, esa época no era fácil publicar tu música en plataformas, no habían plataformas digitales, entonces claro. dependías de discográficas. Y casualmente hay una disquera de Bélgica, Quatermass, que están en Bruselas, que son muy buenos, que se dedican a todo este tema experimental. Y ellos lo publicaron, les encantó el disco, hicimos la portada, lo sacaron y casualmente, o sea, por eso digo cómo es la vida, cómo las cosas van llegando a otras personas sin uno tener la idea. Eh, hay una persona clave en la industria musical que se llama Chris Blackwell. Él fue el que descubrió a Bob Marley, por ejemplo. Eh, descubrió a YouTube, por ejemplo. Lo pueden googlear, es muy famoso. Él fue el que inició Island Records. Island Records es una disquera famosísima con mucha tradición musical desde, digamos, de lo que en esa época era World Music, pero no tenía ese nombre. Y él hizo una disquera en Nueva York que se llama Palm Pictures. Él vendió Island Records e hizo su propia disquera. Y la historia cuenta que él estaba en Nueva York, en una tienda de discos usados, así buscando los discos, y encontró el mío de casualidad, este Radio Zumbido, y le gustó mucho el disco. El CD vio que estaba publicado en Bélgica, la disquera se comunicó con los de Bélgica, dijeron que querían comprarlo, y así fue como lo editaron en Palm Pictures pues, a nivel mundial. Una cosa súper linda y especial, porque me tocó ir a la disquera ahí con ellos en Nueva York y conocer toda esta gente que trabaja, que anda buscando pues rarezas por todos lados, ¿verdad? Entonces salió un catálogo con mucha música que también venía de Brasil en esa época, música electrónica de Brasil, de México, Nortec, por ejemplo, ellos ficharon a Nortec. Para los que no saben, Nortec era esta cumbia electrónica que se hizo a final de los 90, principio del 2000, que fusionaba pues sonidos muy del norte de México, ¿verdad? eh, que después se convirtieron en Plastilina Mosh, se han convertido en otros productores también muy importantes en la escena. Entonces ellos querían publicar toda esta música electrónica latinoamericana que era nueva en esa época y así fue como salió el disco de Radio Zumbido. Esa era la pregunta, o sea, que a veces se me va la Uf. onda. Sí, sí, o Ya sea, me extendí demasiado. No, pero está buenísimo. Yo, por ejemplo, no sabía o sea, lo de Bélgica sí lo sabía, pero no sabía lo de Nueva York, que me parece un dato colosal. O sea, Sí, Palm Pictures fue una discográfica, ya no existe, de hecho. Fue una época en la música muy importante porque ellos se dedicaban a fichar, como te decía, world music, pues, ujú, pero moderno, digamos.
Eh, Sacaron bandas como Zero Seven, también hay un montón de bandas. Pero bueno, entonces ellos publican el disco y ahí fue donde pude entrar a todo este circuito de festivales. Estuve tocando mucho en festivales en Nueva York, el famoso CMJ que ellos tienen. También toqué en Bélgica en algunos de World Music y estuve también en Londres en un lugar muy lindo que es el Royal Opera House, que pues, había un festival de música del mundo, ¿verdad? Entonces eso me dio acceso a estas otras formas que digamos que no tienen nada que ver con Bohemia, pero son otros mundos que también es bonito acceder y darte cuenta que todas las locuras que uno hace, pues afuera de Guatemala son muy escuchadas y hay gente que le encanta toda la música experimental, ¿verdad? Es alucinante. En Sí. Guate lamentablemente estamos casi siempre solo viendo una cosa y no hay mucha información. Ahora creo que hay más, ¿verdad? Pero así fue como se expandió lo de Radio Zumbido y de ahí saqué un segundo disco. A través de la disquera, muchas canciones de ese disco se publicaron en series de televisión, como esta CSI famosa, ¿va? Ujú. En varias películas. Entonces ahí me empezaron a llamar para hacer música para documentales. Había un documental sobre Los Ángeles que hizo una universidad, entonces hice yo la música. Y así empezaron a salir un montón de proyectos y por suerte pues pude ir a conocer estos lugares, viajar, grabar sonidos, ¿va? O sea, volvemos a lo mismo, vamos a estar grabando cualquier sonido en la calle y después adaptándolo para hacer música. Entonces, de ahí viene todo esto, vamos. Ya, y en Guatemala se distribuyó el disco, o se distribuyeron estos dos discos, por ejemplo, o no hubo. Fíjate que no, porque no, pues en Guate realmente nunca ha habido una distribución de discos, ¿verdad? Bueno, Bueno, pues sí ha habido, ¿no? O sea, obviamente ha estado Directa y todo esto, pero digamos que no va dentro de las líneas pues, comerciales, ¿no? Entonces, mucha gente lo ha adquirido. Yo, por ejemplo, me he topado con gente que lo ha comprado en eBay, ha comprado los vinilos, han comprado los CDs, eh, ¿verdad? Y así es como alguna gente conoce Radio Zumbido, pero no mucha gente lo conoce. Y ahora pues ujú, ya está en todas las plataformas, entonces pues esa es la ventaja. sí, claro. Wow, brutal, Juan Carlos. Sobre mil palabras, hay una, pues algo que me llamó mucho la atención prácticamente toda la vida, y ya lo mencionaste antes en la entrevista, y es que Bohemia siempre ha trabajado, decías, con productor. En el caso de Mil Palabras, digamos, entiendo, Gustavo Menéndez, argentino, y el disco lo fueron a grabar a Miami, como lo fueron a grabar, digamos, a México. Pero Ujú. la pregunta es, Mil Palabras es un disco de 1996. ¿Qué tenía que pasar en 1996? Digamos, pienso en Guatemala de ese tiempo, para que una banda pudiera salir a grabar a Miami, por ejemplo. ¿Qué pasó? O sea, Ujú, ¿cómo sí, fue eso? es una bonita historia también. Fíjate que a través de una amiga que de la banda, pues que conocía a Rodolfo Castillo. Rodolfo Castillo es un guatemalteco, eh, compositor de canciones. La gente no lo conoce aquí seguramente, pues lo típico, ¿va? No conocemos mucho a la gente de nuestro país, ¿verdad? Pero Sí. Rodolfo Castillo se fue a vivir a Miami desde muy joven. Él es un compositor, hizo muchas canciones para María Conchita Alonso y allá se volvió muy famoso y fue un compositor que ganó mucho dinero. Él hizo su estudio en Miami. De hecho, creo que existe todavía. Y él se asoció con Gustavo Menéndez, otro productor que hoy en día es el presidente de Warner Latinoamérica. Eh, Ellos se asociaron en esa época para hacer una disquera pues, independiente, ¿verdad? Y a ellos les llegó el disco de Sombras en el Jardín y les gustó mucho la banda. Dijeron, era una época donde había pues un surgir, o sea, estaban surgiendo todo este rollo de rock alternativo latinoamericano. Estamos hablando del principio de los 90, no había antes Ujú. rock latino en sí, pues, bueno, estaba Soda Stereo, había bandas, pero no era, digamos, como que a nivel de toda la región. Entonces, ellos les gusta mucho Bohemia, dicen, les parece curioso que sea de Centroamérica, fichan a la banda, nos firman y dicen, bueno, vamos a hacer un disco nuevo en Miami, en el estudio de Rodolfo, y en otro estudio emblemático en la historia de la música latina, que es
en esa época se llamaba Criteria Recording, era el estudio de Julio Iglesias. En el primer piso se grabaron los discos más importantes de la historia del rock, desde Aerosmith hasta R.E.M. James Brown grabó ahí en ese estudio, es un estudio súper emblemático, es una bodegota gigante, súper acondicionada. Y nos llevan, Soda Stereo grabó Canción Animal ahí, por ejemplo. Y nos llevan, imagínate, nosotros chavitos de 20, 21 años, ¿verdad? Sí, Sin tener qué experiencia de locura. haber estado en un estudio profesional, pues nos llevan a estos estudios ahí hasta con asientos de cuero, me acuerdo, y aquellas consolas alucinantes, ¿verdad? Vos pedías el amplificador que quisieras y te lo llevaban. Fue una experiencia muy intimidante. Y ahí se grabó Mil Palabras. Nosotros llevábamos un cassette con un demo de 10 canciones. El productor, Gustavo Menéndez y Rodolfo, escogieron las canciones. Y el productor, imagínate, es el otro gran productor a nivel mundial, que es Benny Facone. Para los que no saben quién es Benny Facone hizo todos los discos de Luis Miguel. Él fue el que hizo a Maná. Maná es famoso por el sonido de Benny Facone. Es un productor trabajó con Crosby, Stills and Nash, o sea, tiene una historia, ¿verdad? Canadiense que se metió al mercado latino e hizo muchos discos. Entonces, imagínate tener a este ingeniero de sonido, ¿verdad? Que nosotros ahí, pues traemos aquí nuestras canciones, vamos. Y a ver qué onda, ¿va? Entonces, Sí, fue un brutal. proceso, para mí fue un proceso estresante, ¿va? Ahora me río, pero en esa época es como la presión, ¿verdad? Que había detrás de Mil Palabras. No fue un disco muy divertido, había mucha presión. Pero Mm, la producción increíble, vamos. Por eso es uno de los discos emblemáticos de Bohemia, por el sonido, ¿verdad? Es un sonido muy natural, muy rockero. En esa época estaba de moda el grunge. Entonces fue una producción muy linda y se mezcló, imagínate, en un estudio famoso en Los Ángeles. No sé si existe todavía, que queda en las montañas. Castle Recording, que es Castle Oaks se llama. Y ahí han hecho ¿cómo se llama? Un montón de temas para películas famosas de Hollywood, y ahí se mezcló el disco, y luego se masterizó en otro lugar emblemático en Los Ángeles, donde se hacían los discos de los Chili Peppers y toda esta gente, ¿verdad? Entonces, por eso el disco suena muy bien. El disco hay mucho dinero detrás de ese disco y es una producción muy bien hecha. Y la idea era, pues, lanzar a Bohemia a nivel latinoamericano, ¿verdad? Que tuviera un boom. Eso nos abrió mucho las puertas, fuimos a tocar mucho a Puerto Rico. Para los que no saben, en esa época Puerto Rico era el epicentro del rock latino. Habían festivales increíbles, ¿verdad? Así como el Vive Latino, pues existía en esa época en Puerto Rico, ¿verdad? mm. Entonces, eso nos abrió las puertas, conocer mucha gente, conocimos a los Cadillacs, a toda esta gente, a Rubén Blades, qué sé yo. Estuvimos en muchos festivales ahí, y digamos que le dio a Bohemia esa exposición internacional, ¿verdad? Y esa es un poco la historia, en 1000 palabras, ¿verdad? Te lo digo Claro, resumido porque fue hecho pues, en un lapso bastante largo de tiempo, como en un año más o menos. claro. Y improviso en este momento. ¿Nunca te ha dado como duda existencial, digamos, porque, o sea, hablas, por ejemplo, de Radio Zumbido y cómo sin que este productor estuviera buscando cosas raras en una tienda de discos, sin eso, digamos, no te hubiera conocido, entonces, por lo tanto, no hubieras ido a Nueva York y quizá no hubieras grabado todas estas canciones para CSI, etcétera. Y bueno, siento que hay como mucho de casualidad, ¿no? En todo es alrededor o en torno a la música. No te da como, no sé, como pensemos qué hubiera pasado sin esas casualidades, por ejemplo. ¿Qué sería la música sin eso, digamos? Es lo que se me ocurre pensar. Bueno, pero todo en la vida son casualidades también, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado Sí, si mis papás no se hubieran conocido a vos? O sea, claro. ¿me entendés? O sea, ahí creo que estamos ya entrando a otro tema así puro de la serie de Dark. Claro, ¿Ah? ya O es, sea, sí. la vida son Música cuántica. casualidades, ¿va? O sí, cabal, o sea, y seguro que habrán otras opciones que hubieran podido suceder, pero sí pues eso es lo lindo de todo esto, que uno hace las cosas y no sabe dónde van a parar, ¿va? O sea, eso es lo bonito eh, de la música, del arte, ¿verdad? No sabes, Claro. vos puedes escribir un libro y lo lee
X persona en otra parte del mundo, y o sea, eso es lo alucinante del arte, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, por cierto? Sí, pues Em, mira, entonces ya viste, es como tirar botellas, va, vos estás en una isla y Ujú. estás tirando botellas, estás tirando tu mensaje para ver quién lo cacha. Eso me parece alucinante. Sí, bueno, hay una etapa en Bohemia que es, digamos, diría yo, tu proyecto pues, más prolongado, en la que estuviste estudiando en España. Entiendo que fueron, no sé, 8 o 10 años por ahí, pero al volver, digamos, encuentras pues una banda que ha avanzado en su historia musical y te quiero preguntar, digamos, cómo es, digamos, ese volver, digamos, a subirte a la lancha de Bohemia con canciones que no son tuyas, si hubo, digamos, algún tipo de, no sé, de arreglo a las canciones para adaptarlas más a tu manera de ejecutar un instrumento, por ejemplo. Sí, pues fíjate que ese regreso fue muy curioso porque se cumplían, yo me salí en el 2001 de la banda. Y en el 2011, o sea, 10 años después, eh, ellos ya habían hecho 2 discos, Sub y el disco que es Y el Bohemia. Bohemia Suburbana. ¿Ah? Ujú. Y vienen los 20 años, entonces Giovanni me dice, mira, vamos a celebrar los 20 años, vamos a hacer unos 3 conciertos, me encantaría que estuvieras vos en la reunión, te mando el pasaje, venite. Pues yo dije, bueno, yo nunca pensé que iba a regresar a la banda, porque ya estaba metido en mis No, cosas, ¿verdad? Todo lo que te había contado antes y estaba como que... claro. Entonces me vine por estos 3 conciertos, fue una experiencia pues alucinante, ¿verdad? Yo nunca pensé como pues había perdido la noción de lo que estaba sucediendo aquí en Guate, no sabía pues qué había pasado con Bohemia y me llamó mucho la atención que fueron unos conciertos masivos. En Shela tocamos, eran como 15,000 personas, y había gente que quería entrar al concierto y pues yo, o sea, ahí fue donde dije, bueno, también Bohemia se ha convertido de alguna forma en una banda de culto, ¿verdad? O sea, me asombró, de verdad que me tocó mucho y cuando regresé a España me quedé como, wow, esta banda es increíble cómo ha crecido en lo que se ha convertido. Y, y tuvimos pues muy buen rollo en esa época y entonces quedamos en que, ¿por qué no seguíamos haciendo música? Entonces ahí empezaron a haber ofertas de festivales en esa época. Me vine otra temporada aquí y entonces ya se fue consolidando más la cosa y al final pues decidí pues jugármela un poco, ¿verdad? Lo que hablamos de las casualidades, decir, bueno, pues, pues allá tengo mi vida, digamos, también como estable, pero igual pues esto es como la pasión de mi vida, entonces me voy a tirar al agua otra vez a estar con estos locos y entonces así fue como empezamos otra vez a armar la banda y curiosamente muchos de los integrantes originales volvieron a acercarse, entonces eh, eso fue bonito y así fue como pues empezamos esta otra etapa y ahora llevamos ya 2 discos, hicimos un disco en vivo, hicimos un disco sinfónico también Ujú. del 2012, imagínate ya casi 10 años otra vez de esa nueva etapa, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue, digamos, la adaptación hacia las canciones que no grabaste vos, digamos? Pues Sí, por si hubo algún... uno le mete su ingrediente, vamos, es como cocinar, vamos, vos le metes ahí tus ingredientes, ahí tu chilito, ahí a tu estilo y todo eso así, vamos, entonces no hay que, porque obviamente yo no puedo replicar lo que hizo otra persona, eh, entonces, pues siempre respetando cómo suena la canción, pero le metes tu estilo, vamos. Y es curioso porque ahora ya las canciones siento yo que son mías. Te hablo de discos como Sub, ponete. Aunque yo Sub Ujú. sí estuve en el inicio de la composición. De hecho, hay muchas ideas ahí en Sub que las hicimos en mi casa, me acuerdo, y que luego se convirtieron en los riffs de las canciones. Entonces, pues uno lo va haciendo a su estilo, vamos, y lo va acomodando. Acuérdate también que una cosa es grabar una canción y luego en vivo tenés que volver a readaptarla, ¿verdad? Ujú. O sea, Claro. al final las canciones nunca son tuyas, siempre van cambiando. Sí, sin duda. Y bueno, a mí me llama la atención también de Bohemia, que es una banda, digamos, que ha estado, pues ya te dije, ¿no? Como por un periodo muy largo. Pero sobre todo, ¿cómo fue para vos y también para la banda
esa transición, digamos, de pasar de la guerra a la paz, digamos, justo en medio, digamos, están esas típicas historias de la gente en las comunidades alejadísimas que eran, por ejemplo, guerrilleros y que no se habían enterado que habían firmado la paz, etcétera. ¿Cómo es para la banda, digamos, esa transición y qué historias, digamos, se pueden sacar de ese punto, digamos, en el que no sabes qué diablos, ¿no? O sea, justo en medio, en el antes y el después de la guerra. Pues sí, pues la verdad es que sí tengo buenas memorias de esa época. Yo me recuerdo la firma de La Paz. Nosotros estábamos en Huehuetenango, tocando en un concierto en Huehue. Eh, y yo creo que lo lindo de Bohemia es que como hemos ido a tocar mucho afuera, conocemos también un poquito, no solo, pues no solo la ciudad, sino conocemos realmente qué está pasando afuera de alguna forma. Y me acuerdo ese momento de la firma de La Paz, que pues venía bajando mucha gente de las montañas, o sea, eh, que habían estado durante combatiendo mucho tiempo y al Parque Central, y en el Parque Central estaba lleno de soldados y se miraban entre ellos y era una situación extraña, vos, entonces me acuerdo mucho eso, venían las familias pues bajando y se encontraban con los soldados y solo se miraban y nadie entendía qué estaba pasando, pero era la celebración de la firma de la paz. Iba a haber un concierto en el parque, cabal. Nosotros nos fuimos al hotel y cuando salimos del hotel alguien estaba disparando desde otro edificio, ponete. Me acuerdo oír las balas así que te pasaban encima de la cabeza, vamos. Eh, y Wow. después ir a tocar ese, o sea, es raro, o sea, te lo estoy contando así porque para nosotros también era raro, no sabes qué está pasando realmente, ¿va? Entonces, son cosas que yo creo que con el tiempo uno las fue digeriendo y fue como entendiendo mejor, ¿va? Pero sí fue una transición rara, o sea, pues mucha gente pensará, se firmó la paz y ya todo bien, para nada, ¿va? Esto es una cosa que sigue todavía hoy en día pero sí, esos son los recuerdos que te digo, como las anécdotas que me acuerdo. Todavía siempre con ese miedo de hablar de las cosas, de hablar, ¿verdad? O sea, del tema. eh, y pero lo bonito eso, a vos tener esa energía del rock, de que ahí vas a descargar todas tus cosas en un concierto. Bonito, una época muy rara, muy rara. Sí, sin duda. Em, bueno, Phil Vinal es el productor también del anterior disco, o sea, del penúltimo disco que es Imaginaria. ¿Cuáles, digamos, crees que fueron las diferencias entre el Imaginaria y el Santiago a nivel de producción, digamos, si las hubiera? A nivel de producción, yo creo que este disco se hizo con un poquito de más. Para mí ha sido el disco más divertido de hacer de todos los que ha hecho Bohemia, ¿verdad? Eso creo yo que es El como lo último. más importante, el último. Imaginaria Sonora se hizo en un momento también como de presión, era como el regreso de Bohemia, pues, habían como expectativas de qué íbamos a hacer. Se hizo en Guatemala, la mitad, se hizo aquí en Zona 10, en el estudio de Perea, y recuerdo que era como que, pues pasar en el tráfico para poder ir al estudio y grabar, era como una penitencia, vamos, y de ahí lo mezclamos en Sonic Ranch, en Texas, en un lugar que se llama Tornillo, Texas, que está justo en la frontera con Ciudad Juárez, y ahí, de hecho ahí pasa el muro, un estudio también lindísimo en medio del desierto. Pero estábamos súper aislados, no pasaba absolutamente nada en medio del desierto mezclándolo. Entonces es una mezcla rara, de verdad que para nosotros fue como un momento de ver si pues hacíamos cosas nuevas con Bohemia. En cambio este disco ya habíamos trabajado con Phil, ya conocíamos cómo era la historia. Me acuerdo el primer día Phil me dijo, es que ustedes ya tienen, Bohemia ya tiene sus hits, ¿verdad? Ya tienen pues Peces y Iguanas o El Grito que la gente siempre pide. Ahora tienen que hacer un disco para divertirse. Entonces eso pues, me,
me dejó pensando mucho y a todos nos dejó pensando como, bueno, pues es la verdad, hay que hacer un disco para divertirse, ¿por qué no? Y yo creo que se ve reflejado en el disco, que es muy relajado en ese sentido. No hay presiones, es un poco, pues, hacer lo que te gusta, ¿verdad? Y por suerte salió muy, muy bien, digo yo. Sí, está buenísimo. Yo por lo menos no he encontrado todavía la relación, digamos, de este personaje Lovecraftiano, le digo yo, y con el nombre, ¿no? Un poco, pero no sé si es algo que van a revelar dentro de 10 años, o ya nos puedes adelantar un poco. Por ejemplo, aquí me preguntan quién hizo el arte del disco, Sí, con lo gusto, que con puedas gusto. contar. No, con gusto, sí, todo se puede contar. Ah, No hay bueno. ningún secreto. Eh, pues el arte del disco lo hizo Chevy Vilaró, que es un pintor catalán, que casualmente, volvemos a las casualidades, casualmente estaba viajando por Latinoamérica y él le encanta hacer parapente, entonces fue al lago Atitlán y voló con un parapentista que es muy amigo de Giovanni, entonces fueron a un churrasco y ahí conoció a Giovanni y qué sé yo en la fiesta y todo, y le enseñó sus cuadros y Giovanni se quedó, le voló la cabeza a todos sus cuadros, ¿no? Ya. Entonces, te estoy hablando de esa época que cuando regresamos de México. Entonces me acuerdo que Giovanni nos dijo, mire muchacha, está este pintor que tiene unas cosas alucinantes, nos metimos a su Instagram y también nos voló el coco y entonces vimos la portada, vimos uno de los cuadros, lo pueden buscar en Instagram, Chevy Vilaró se llama, con V. Eh, y, y entonces nos llamó mucho la atención esto de la máscara, estoy hablando marzo del 2019, y que era como un personaje, pensamos que es una mujer, no sabemos, alguien que viene con un pájaro muerto, que te trae como una especie de mensaje. En nuestro trip, en ese momento, pensamos alguien que viene del futuro a decirte algo, no sé, nos gustó mucho. Y luego queríamos que el disco tuviera alguna referencia con Santiago Atitlán, que fue donde lo compusimos. Ujú. Santiago 1491, que son las coordenadas, ¿verdad? De norte, oeste, no estoy seguro cómo. La latitud, perdón. Ujú. Latitud y longitud. Entonces, de ahí viene la idea y pensamos que este personaje era Santiago también, porque Santiago también es un hombre muy místico, ¿verdad? Vos sabrás que a través de la historia Santiago es un hombre que tiene mucho misterio y muchas historias que no me voy a extender aquí, ¿verdad? Pero entonces este personaje podía llamarse también Santiago, no sabemos quién es, ¿verdad? Y hace 2 meses, cuando decidimos ya, bueno, tenemos que lanzar el disco en medio de esta pandemia, hasta pensamos, ¿será que lanzamos esta portada? Puede ser muy tétrica, ¿no? Pero después dijimos, no, o sea, también tiene que ver algo con lo que está sucediendo ahora, porque lo puedes ver, lo puedes interpretar como que es la madre naturaleza viniendo a decirte algo que viene del futuro, ¿no? No sabemos, vamos, o sea, ya el tiempo dirá de dónde viene esta locura, pero o sea, nos encantó la portada y de ahí viene entonces Santiago es este personaje, ¿verdad? Pues en lugar Genial. de utilizar pues, lo típico, ¿no? Que sería eh, poner una imagen, qué sé yo, ¿verdad? Sí, bueno, y por ejemplo, en Mil Palabras también utilizaron un cuadro de Giovanni Pinzón como portada, por ejemplo, o sea, ya Sí, tenían esa experiencia. siempre ha sido todo muy, como te digo, muy intuitivo. Siempre buscamos las cosas así como, ala, eso me gusta, no sé por qué, pero démosle, ¿verdad? Y eso es un poquito, ¿verdad? Pues al final es parte de la creatividad. Claro. Bueno, para ir terminando, Juan Carlos, ¿qué va a pasar con tus otros proyectos? ¿Qué tienes pensado a futuro? Si es ¿Qué va a que, pasar con mi vida? ¿Decís ¿qué vos? va a pasar con tu vida? Sí, claro, contanos. Eh, Pues no sé, ahora con todo esto del encierro, pues tengo ahí un par de ideas. Uno de mis sueños es hacer un disco de guitarra ambient, ¿verdad? Algo que sea muy, muy experimental y muy ambiental. Es una de las cosas que tengo pendientes. Eh, Quiero seguir también con lo de Radio Zumbido.
Son como que las dos ideas que tengo, pero bueno, encontrar el tiempo es lo difícil ahora, vos, aunque estemos en casa, igual también estoy involucrado en otros proyectos. Estoy dirigiendo una licenciatura, que fue una de las cosas que se me metió hace 5 años, que quería pues hacer una licenciatura en producción de audio y música digital, eh, que fue lo que yo estudié en España. Entonces quería como hacer el programa aquí y me metí me subí a ese barco y por suerte va muy bien. Lo estamos haciendo con Universidad Panamericana y con la Escuela de Do Mi Sol. Entonces estoy dirigiendo todo el programa. Son 80 y pico alumnos, más de 20 catedráticos. Eso me quita mucho tiempo, pero me gusta porque eh, pues yo creo que es el tema de la educación y la producción musical. Esto lo que va a hacer es que va a haber una cantera pues muy grande aquí en Guatemala de productores y de músicos. Entonces pues es otra de mis pasiones, vamos, que estoy metido ahora, y que tiene que ver con música también. Entonces, pues a ver qué pasa, ahí vamos, ahí estamos. Y esperar que podamos tocar pronto el disco en vivo, ¿verdad? Que yo creo que ese es el sueño de todos los músicos, sacar un disco y tocarlo en vivo. De momento, pues estará a nivel digital y pues mientras estemos vivos seguiremos haciendo discos. Eso sí, no hay duda, vamos, o sea, Claro. ganas de hacer música nueva, te lo juro, que haríamos, si se pudiera, haríamos un disco al año, ¿verdad? Eh, pero sí, ahí estamos, seguir. Si podemos llegar a viejos tipo los Rolling Stones, pues bienvenido. Claro, buenísimo. ¿Y qué crees que va a pasar con el país? Pregunta. Uy, uy, qué complicado. O con el mundo, Eh, ¿no? Porque se está yendo un poco al carajo. Me preocupa mucho pues, toda la industria musical me preocupa mucho, de verdad. Porque, pues, como le digo siempre a todo el mundo, nosotros, nadie da nada por los músicos ni por los artistas, ¿verdad? Y vamos a ser los últimos que vamos a poder seguir con nuestro trabajo, lamentablemente. Eso sí me preocupa mucho. Pero entiendo también que hay prioridades de salud ahora, hay otro tipo de prioridades y pues entonces toca reinventarnos y ver cómo podemos hacer conciertos en línea, cómo podemos hacer otro tipo de actividades en línea. Eso es lo que toca hacer, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Eh, que yo creo que eso es bonito también, porque si no tuviéramos esta pandemia, no, tal vez no tendríamos este live, a vos, Gerson. O tal vez sí, yo creo que ya Sí, llevas tiempo haciéndolo, ¿verdad? Y esto pues va a quedar ahí documentado también, entonces pues todo tiene una razón. Pero sí me preocupa mucho los artistas de este país y de todo el mundo. No veo ningún tipo de política ni de ayuda. Bueno, siempre hemos estado olvidados, ¿verdad? O sea, esto no es de ahora, pero sí, es preocupante. Nadie da por nada por los artistas. Todo el mundo quiere consumir arte gratuito, todo el mundo te quiere robar el arte, porque esa es la realidad. Nadie quiere comprar un libro, todo el mundo lo quiere descargar en línea, la música igual. Pero, entonces eso, a veces se siente uno un poquito como dice, ¿qué rollo, vamos? Deberíamos ser más conscientes y pagar por las cosas, vamos. Paga por tu plataforma digital, pues al menos estás contribuyendo a algo, vamos. Comprar un libro, descargarlo en línea, comprándolo, ¿va? Pero solo así todo de gratis y esperando que los artistas hagan más cosas, esto no va a funcionar, vamos, claro. ¿verdad? Sí, Pero es justo. un, es un momento, ¿va? También de adaptación. Sí, justo un amigo mío, músico también, me envió una pregunta que tiene que ver con esto último que dices, el tema de las plataformas, ¿cómo las ves? ¿En realidad son funcionales desde el punto de vista económico para las bandas, para la industria musical? Definitivamente que sí. Lo que pasa es que todavía estamos en una época donde se paga muy poco, ¿verdad? Pero esto va a cambiar con el tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, Entonces, ojalá. pues pensá que antes vos comprabas un disco por X cantidad y lo podías escuchar 50,000 veces y no pagabas derechos de eso. Ahora es al contrario, si estás pagando, cada vez que escuchas algo es pagas aunque sea pues céntimo de algo, ¿verdad? Pero, o sea, yo no creo que sea malo, yo creo que simplemente lo que tiene que cambiar son los baremos, la forma como se hacen los pagos, y eso va a pasar con la presión de los mismos artistas y que el público realmente pague por sus plataformas digitales, ¿verdad?
Eh, o sea, es así de sencillo, vamos. Entre más suscriptores hayan que paguen su cuota, pues obviamente habrá más dinero también para repartir. Ese es todo el tema, pero yo lo veo bueno. Yo de verdad que no estoy en contra de las plataformas digitales. Ya me parece hasta raro escuchar un disco ahora, vamos. Es eso, a la puchica, puedo poner un CD o un disco y no tengo que pagar por cada vez que voy a escucho la canción. Entonces, me parece alucinante para los artistas jóvenes que puedan tener esa facilidad también de sacar tu música, vamos. Antes era muy difícil, tener, como las historias que te conté hoy, vamos, tenías que buscar una disquera, tenías que buscar gente que invirtiera en tu música. Ahora es mucho más fácil, lo puedes hacer en tu casa y vos mismo lo publicás, ¿verdad? Claro. Bien, Juan Carlos, pues te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo. Llegamos a la hora y ni me di cuenta de la entrevista. Es una entrevista que le comentaba a Carmen que quería hacer desde los 15 años prácticamente. Buena onda. ¿Y cuántos años Y tenés ahora, pues? 36. Buena onda. O sea, ya la mitad de mi vida y un poco más esperándola, pero qué bueno que llegó. Pues con Así gusto, que, ya sabes, espero ahí no haberte aburrido ahí. no, en absoluto, en absoluto. Muchísimas gracias, Juanca. Te mando un gran abrazo y bueno, espero que sigamos conversando y que sigas haciendo música. Vamos a estar atentísimos a cualquiera de tus proyectos. Gracias, Gerson, por tu entrevista. De verdad que me gustó mucho. Me hizo recordar un montón de cosas que hace tiempo que no recordaba. Y pues gracias, a cuidarnos todos y ahí seguimos en contacto. Buenísimo. Un fuerte abrazo. Cuídate. Chao, nos Chao. vemos.